Bien, muchachos, entonces vamos a disponer el día de hoy a estudiar un poquito el, el tema de básicamente estadística. Vamos a hablar de algunas cositas que se supone ya más o menos conocemos y me refiero a séptimo, pero que de todas formas, si alguien no llevó séptimo recientemente, no importa porque son conceptos muy básicos y muy simples. Entonces, cuando yo los explique, estoy seguro que ustedes no van a tener ningún problema. Eh, tenemos o estudiamos, dividimos a la estadística, por decirlo así, en dos tipos, ¿verdad? O en dos, la clasificación permite hablar de dos formas diferentes. Una de ellas es la estadística descriptiva, que es la que con mayor regularidad, ¿verdad? Se estudia, es la que más o menos llevamos aquí a través de todo el cole. Y está después la estadística inferencial, aquí lo pone inductiva, bueno, está bien, es muy parecido el significado de las palabras, el concepto como tal siempre ha sido inferencial, y esa estadística sí lleva igual muchos cálculos, pero intenta llegar a ciertas conclusiones muy específicas a partir de los cálculos. Generalmente se estudia a nivel universitario, no con todas las carreras, pero sí en varias carreras a nivel universitario toca analizar eh, el funcionamiento y las características de la estadística inferencial. Algunos conceptos importantes y básicos. Bueno, vamos a hablar de estadística y a través de la estadística lo que vamos a hacer es eh, buscar sus tareas principales, ¿verdad? La tarea o las tareas principales de la estadística son la recolección de los datos o de la información, el procesamiento de la misma, luego la presentación y de último el análisis o la parte diferencial. Em, con esas tareas nosotros necesitamos algunos conceptos para poder entender de dónde salen y cómo recabar o cómo buscar la información. Los datos que nosotros buscamos como tal em, pueden ser de varios tipos también, entonces todo eso lo vamos a tratar de estudiar. Empezaremos hablando de la población. Entonces cuando yo hablo de una población es básicamente un conjunto, un grupo de individuos, y cuando digo individuos me refiero a no necesariamente personas, ¿verdad? Podríamos estar hablando de cosas, podríamos estar hablando incluso de animales, podemos estar hablando de elementos, de cosas tangibles y de cosas incluso intangibles. El hecho es que al final de cuentas, Em, la idea es encontrar un conjunto, un grupo de elementos de donde vamos a buscar información. Después de la población, vamos a hablar de la muestra. Cuando las poblaciones son infinitas, vamos a decir que las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Por ejemplo, los estudiantes que asisten hoy a mi clase, que están en este momento conectados, podrían ser la población. Entonces yo sé que esta es una población finita. ¿A qué me refiero con finita? Bueno, que tiene fin. Es decir, yo podría contar cuántas personas estamos reunidos o fijarme allá arriba en la reunión del Teams y él me va a decir cuántas personas estamos aquí. Entonces yo voy a dar un número, yo voy a saber la cantidad exacta de elementos que tiene este conjunto, que es la cantidad de personas que estamos reunidas. Esa es la población finita. Cuando la población es infinita es cuando yo no puedo cuantificar, cuando yo no puedo saber exactamente el total de elementos. En esos casos es muy difícil hacer un estudio y obviamente cuestionar o tomar la opinión o la información de todos los elementos de la población. Entonces en esos casos solo muestra una parte de. Vamos a ver, cuando vienen las elecciones es cuando más usamos este concepto de la muestra de la población. En bueno, ya no periódicos como tales, pero sí en los medios. eh, Generalmente se hacen encuestas y las encuestas de opinión generalmente representan los resultados de la opinión del país, de más o menos cómo van los asuntos. Eh, Insisto, estoy tomando una referencia de elecciones, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de que se mide, ¿verdad?
cómo van los candidatos con respecto a la preferencia que tenga la gente de votar por ellos. Si nosotros nos fijamos, si nosotros leemos, si nosotros vemos, nos dicen que hay un 30% de intención de voto por fulanito de tal y un 20% por el otro. Y lo que pasa es que si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Los que votamos somos muchos. Y si ustedes empiezan a preguntar entre los conocidos y entre la familia, casi que a ninguno le han hecho la pregunta. Inclusive a ninguno. Y uno ¿verdad? Entraría en cuestionamientos y uno diría, bueno, ¿cómo es posible entonces que digan que el 30% de la población va a votar por fulanito de tal si ve a toda la gente que está a mi alrededor, incluso a mí mismo, y a ninguno nos han preguntado? Bueno, básicamente es porque se toma una muestra. Se selecciona una parte del total, del conjunto total que es la población. Esa muestra tiene que cumplir con ciertas características. Cuando estudiamos más a fondo eso, pero ahorita no lo vamos a hacer, ustedes verán que se necesita cumplir con ciertos rasgos para poder tener una muestra que sea significativa, que se pueda utilizar. Pero en resumen, una muestra como tal es básicamente una parte de la población. Esa muestra debe caracterizar a la población, debe de ser lo más significativa posible y sus resultados de alguna manera se van a extender al resto de la población. Las muestras generalmente son pequeñas. De hecho, para las encuestas de este tipo, generalmente se piden a unas 1200 opiniones. Imagínense ustedes lo que son 1200 opiniones cuando hablamos de un país en el que, no sé, casi 3 millones de personas podrían votar. Entonces, 1200 para 3 millones es insignificante, es sumamente minúsculo y aún así los resultados que nos dan no son tan lejanos a la realidad. Entonces vean que es importante o es muy útil el trabajar con muestras. Es más rápido, es más barato y tiene algunas ventajas en general. Y el último de los conceptos en este primer grupo de datos es la variable. La variable es lo que yo pregunto. Entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio, yo necesito averiguar algo. ¿Qué es eso que yo quiero averiguar? Bueno, lo que yo quiero averiguar básicamente es la variable. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de las elecciones. La variable sería por quién voy a votar. Entonces, básicamente, ahí es donde empezamos con los estudios. Esos tres conceptos iniciales, la población, la muestra y la variable, me permiten arrancar para hacer cualquier tipo de estudio estadístico. Muy teórico, lo sé, no se oye tan bonito, pero bueno, ahí está. Ok. Aquí hay algunos ejemplos con los que ustedes se pueden guiar, ¿verdad? No hay mucho que decir, creo que son un poquillo evidentes. Dice un canal de televisión, quiere saber cuál es el programa con mayor audiencia en en una ciudad de Colombia. Para ello contrata una empresa que lleva a cabo una encuesta telefónica para recoger la información. La empresa divide a sus operadores por zonas y los operadores logran encuestar al 70% de la base de datos que tiene la empresa. Si a mí me hacen la pregunta de quién es la población, quién es la muestra e incluso quién es la variable, nosotros podemos contestar tranquilamente. Ok, ¿quién sería la población? Pues, ¿a quién le voy a hacer el estudio? El canal necesita saber en cierta ciudad de Colombia quién es, o sea, cuál es el programa que más ven. Entonces, sin duda alguna, la población es la gente que viva en esa ciudad. ¿Ok? ¿Cuál sería la muestra? A los que contactaron. Según se lee, se encuestó a un 50% de la base de datos, entonces, a un 70%, perdón. Entonces, ese 70% es la muestra. Y por último, ¿cuál habría sido la variable? La variable es lo que la persona le va a preguntar. O sea, ¿qué le van a pedir a usted? Le van a pedir el programa favorito. Entonces, la persona va a decir cuál es el programa que ve o el programa que eh, favorito y así se puede determinar eh, lo que la empresa quería averiguar. Así de simple, chiquillos. Esa es la forma en la que vamos a encontrar las informaciones. Ok, de verdad que es un poquillo pesado porque me van a tener que escuchar un poco, pero bueno, la intención es que ustedes también hagan sus anotaciones, vayan haciendo preguntas, subrayen
o escriban un poquito las informaciones que consideren más importantes. ¿Ok? No, estábamos hablando ahorita de las variables, ¿verdad? Las posibles variables. Y bueno, básicamente, dentro de las variables nosotros podemos cuestionar o podríamos decir que las variables se pueden dividir en más de un tipo, ¿verdad? La variable es lo que yo pregunto. Entonces yo puedo hacer preguntas de más de un tipo. Vamos a pensar en variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces vean que, aunque las dos palabras suenan muy parecidas, hay una pequeña diferencia. La cualitativa tiene que ver con cualidad, pero no con cualidad como cosas buenas, no con cualidad de que qué buena persona, no con cualidad de que es trabajador, no. La cualidad para nosotros va a ser básicamente una característica, digámoslo así, una característica no numérica. Y luego tendremos a las variables cuantitativas. En este caso, las variables cuantitativas sí van a ser valores total y completamente numéricos. ¿Ok? Entonces, dos tipos de variable. La quali y la quanti. Entonces, la cualitativa corresponde a atributos. Y la quanti, esa corresponde a cantidades. Ok. Para más o menos tener eso un poquito claro, ¿verdad? Cualitativa y cuantitativa. Listo. Entonces vamos a tener una serie de posibilidades en cuanto a los tipos de variables. A ver, yo les puedo mencionar algunas variables y ustedes me van a ayudar a clasificarlas. Por ejemplo, marca de tenis que utiliza. Entonces ustedes me van a decir la marca de las tenis que utilizan. ¿Esa es una variable de qué tipo? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Ok, muy bien, es cualitativa. ¿Cómo es una buena forma de yo no perderme y de darme cuenta si tengo una variable cualitativa o cuantitativa? Bueno, usando la respuesta. Yo acabo de decir marca de tenis, usted vuelve a ver su tenis y se llama, no sé cómo se llame. Entonces digamos que usted tiene unas tenis Nike que son más rápidas de escribir. Y entonces usted ve la respuesta. ¿La respuesta es una cantidad? No, no es una cantidad. Entonces no puede ser cuantitativa. Tiene que ser cualitativa. Así de simple nos guiamos o nos damos cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Ok, cuando yo hable de variables cuantitativas, también voy a tener una segunda división, una segunda clasificación. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. ¿Ok? Las variables discretas son en realidad resultados exactos. Em, por ejemplo, número de hermanos. ¿Ok? Si yo hablo del número de hermanos, ustedes me van a decir 2.3 hermanos. ¿Cierto? O tienen 2, o tienen 3, o tienen 4. Ese es un ejemplo de una variable discreta. Es una cantidad exacta. ¿Ok? Generalmente, cuando yo hablo de una variable discreta, yo lo que estoy hablando, yo puedo contar. Yo puedo hacer un conteo. Entonces yo digo 1, 2, 3, 4 hermanos. Ahí está. Ese es el asunto con las variables discretas. Las cuantitativas discretas. Y las cuantitativas continuas, básicamente, son más que exactas, ¿verdad? Permiten decimales y más que un conteo son mediciones. Entonces, un ejemplo sería, no sé, la temperatura, la estatura, el peso, incluso la edad. Son mediciones, la edad que es una medición temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que yo puedo medir y que al medirlas no siempre me van a dar un número exacto. Entonces, la temperatura a 19.5 grados.
Ah, 28.7. Ok, permite decimales, aunque no necesariamente los tenga, porque también la temperatura puede ser 18 grados exactos. Sin embargo, yo sé que yo podría tener 18,3. Entonces ya la posibilidad me permite clasificarla como una variable cuantitativa continua. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Ahí tienen, ¿verdad? Algunos ejemplos que el texto nos habla, nos señala. Ejemplos de ciertas variables que nosotros podíamos llegar a clasificar. Por ejemplo, la estatura. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Es Cuantitativo. cuanti porque es una cantidad, muy bien. Ahora, las que son cuantitativas pueden ser continuas o discretas. ¿Esa es continua o es discreta? Continua. Continua. Es continua porque permite, por ejemplo, 1,67 metros, 1,75 metros. Permite valores con decimales, con coma. ¿Ok? Muy bien. Es todo súper bien. Cuantitativa continua. La edad. Bueno, la edad tiene. Cuantitativa. Ajá, eso no va a ser inevitable, ¿verdad? Va a ser una cantidad, va a ser cuantitativa. Pero tiene una dualidad, digámoslo así. Si yo les digo a ustedes la edad en años cumplidos. Si yo le digo a usted la edad en años cumplidos, ¿qué pasa? Es como un conteo. Usted dice 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Son años. Es discreta. En ese caso sería discreta, muy bien. Pero si dice edad y no dice este detalle de años cumplidos, es la edad en general. Entonces yo sé que yo puedo tener 35 años y medio, 18 años y 3 meses, o sea, hay un cuarto. Entonces sí permite ser continua. Cuantitativa continua cuando no diga años cumplidos o años exactos. Cuando diga exactos es discreta. Entonces es como una trampilla, ¿verdad? Ese es un toque, por decir un término complicado, ese pequeño detalle. O sea, la diferencia es si lleva, digamos, 6 meses. Entonces, un ejemplo Exacto, ahí es cantidad, no es cantidad exacta, sino continua. exactamente. Muy bien. Muy bien, esa es la interpretación más o menos que andábamos buscando. Súper bien, súper bien. Ok. Nos queda ahora el color de ojos. ¿Cómo se- Cualitativa. Esa es una variable cualitativa. Es una quali. ¿Por qué? Porque tener los ojos de un color es una cualidad. No, porque es un atributo. Acuérdense, cualidad como concepto no. Pero sí es cualitativo porque yo la estoy respondiendo a través de una palabra más que de un número. Sí, pregúntense, color de ojos. Ah, yo digo café. Entonces ya no es un número, ya no es una cantidad. Ok, entonces es cualitativa. Por eso yo les sugiero que respondan la pregunta para que sepan, de acuerdo a la respuesta, hacer la clasificación. Es más fácil pensar o clasificar a través de una respuesta. Muy bien. Cantidad de personas que viven con usted. Cuantitativa. Ya donde dijo cantidad, es una cuanti. Muy bien. Y ahora sí, ¿es discreta o es continua? Discreta. Es discreta porque es un conteo. Yo digo, viven 1, 2, 3, 4, el perro, el gato, no, no, 6. No puedo decir 6.2 personas. No. Viven 6, viven 7. ¿Ven? Entonces es muy bien, es discreta. La discreta no permite esos valores decimales. Nada. Tiempo que tarda en llegar al trabajo. Cualitativa. Cuantitativa. Continua. Ok, es cuanti, ¿verdad? Porque es una cantidad. ¿Cuánto tarda en llegar? Ah, una cantidad cuantitativa. Muy bien. Y ahora sí. em,
¿Cuánto tardo? Bueno, el asunto es clasificarla en discreta o continua. ¿Qué podríamos decir? Continua. Continua. Debería ser continua, ¿verdad? Muy parecido a la edad. Es una situación, una circunstancia donde yo podría decir 15 minutos y medio, si soy así muy preciso. Tardé 8 minutos y 38 segundos. Entonces esos 38 segundos son fracción, si yo los convierto exactamente a parte del minuto, ya inmediatamente es una parte decimal y por eso es continua. Marca preferida de un automóvil sería la siguiente variable. Clasitativa. Esa es Cualitativa. quali, ¿verdad? Cualitativa. Quali, sí, porque si yo le pregunto marca preferida de un automóvil, usted no me va a responder 8, ¿cierto? Ni me va a decir 7.3, no, me va a decir bla, 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 ¿verdad? Sale con cualquiera de las marcas de vehículos que tenemos. Entonces inmediatamente la respuesta no es un número. Entonces ven, las últimas dos o las marcadas con rojo son cualitativas y las con amarillo son cuantitativas. Ahí hay más situaciones en las que ustedes pueden empezar a verificar un poquito los comportamientos de esas variables. Vamos a estudiar a los comportamientos de esas variables. ¿Qué hacemos con esas variables? ¿Cómo procesamos esa información? De nuevo, la estadística tiene varias tareas. La primera es recopilar información. Por eso estamos averiguando de la población, porque necesitamos saber a quién vamos a preguntarle. Por eso estamos averiguando de las variables, porque necesitamos saber qué vamos a preguntar. Pero ahora sí, una vez que conseguimos la información, esa información se procesa. La información se procesa, yo trabajo con esa información y con esa información yo presento los datos que tengo. Esa información a mí me sirve. Ok, yo agarré a 125 estudiantes, según lo que dice este ejemplo. ¿De dónde tomé el dato? Aquí abajo lo dice en total. Yo a 125 estudiantes les pregunté por su deporte practicado. Y entonces estas son las opciones de deporte practicado. Y esta es la cantidad de gente que practica esos deportes. ¿Ok? Ya hice la primera tarea, que era averiguar, conseguir esa información. La segunda tarea es ahora sí procesarla. Vean que la procesé y ya tengo en la tabla los datos que estoy necesitando. De hecho, la procesé y la presenté. Ahora tengo que inferir o sacar información a partir de ella, a partir de esos números que están ahí. Entonces aquí es donde vienen las preguntas y donde vienen la última las tareas de la estadística. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, si yo me fijo detenidamente en la situación que tenemos, les podría preguntar a ustedes que cuál es la variable en cuestión aquí. La variable no serían los tipos de deportes. Ok. Vamos a irnos siempre a no complicarnos. Vamos a ir a usar el título, el deporte practicado. Porque si yo digo tipos de deportes, hay varios deportes que no están incluidos aquí. Y estos son ya específicamente algunos deportes, ¿verdad? Pero yo podría decir tipos de deporte, a deportes de agua, a deportes individuales, a deportes en grupo. Entonces, para evitar ese enredillo, digamos, o ese espacio tan abierto, mejor pongo la característica que ellos me señalan, deporte practicado. Ok, no, sí, profe, lo que pasa es que no vi el No, no, texto ahí, no, pero perdón. buenísimo, no, no está malo, o sea, en realidad no está mal. Yo, por ejemplo, si se la reviso, no se la pondría mala. Pero por aquí Gillo es un Safi, ¿verdad? Mejor. Pero tranquilidad, está bien. Ahora sí, ¿qué tipo de variable es el deporte practicado? Las cantidades, no. Ok. ¿Cuáles eran las opciones que teníamos como tipo de variable? Continua y discreta. Suave. Cualitativa. Primero cualitativa y luego cuantitativa. Si me Cuantitativa. dio cuantitativa, entonces ya pienso en continua y en discreta. Pero hasta que yo sepa que es cuantitativa. Pues primero necesito revisar las dos de arriba. ¿Es quali o es cuantitativa? Cuantitativa. Es una cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa?
Le repito, no, le hago la pregunta. ¿Cuál es el deporte que usted practica? ¿Quién me respondería usted? Fútbol, digamos. Ok. ¿Cómo es su respuesta? ¿Es un número? No. Entonces no No, es es cualitativa. cuantitativa, es cualitativa. Por eso Cualitativa. les digo, usen la pregunta. Cuando hay esa duda, cuando no estoy tan seguro, mejor usen la pregunta, respóndanse y según la respuesta, así ustedes se dan cuenta. Esta es una cualitativa. ¿Cómo me cuesta escribir las palabrillas? Es una cualitativa. Profesor, pero es que al otro lado están los números, vean los resultados, sí, pero es que esos son la cantidad de personas que respondió tenis, la cantidad de personas que respondió fútbol. La respuesta es esto. Eso es en lo que yo me fijo, eso es lo que yo valoro. ¿Estamos? Entonces de ahí el tipo de variable que sea cualitativa, perdón. Muy bien, listo. Cuando nosotros nos dan información, también esa información, pues a veces hay que tratar de, digamos que interpretarla. A veces ni siquiera es interpretarla, es solo leerla con calma. ¿Qué representa o qué significa, por ejemplo, este 32? Yo leo los encabezados y de ahí saco la información. Número de estudiantes que juegan Ok, béisbol o así. exactamente, se lo acaba de decir. 32 son el número de estudiantes que practican voleibol. Así de simple. Exactamente así de simple. Yo podría de ahí en adelante empezar a cuestionar cosas. Por ejemplo, ¿a cuántos estudiantes se les preguntó por su deporte favorito? 125. Ok, 125. de esos 125 estudiantes, ¿cuántos consideran o practican esto? 25. Ok, ¿cuántos de todos esos estudiantes no practican fútbol? Se tiene que restar 125 menos 60. Muy bien, o sumar todos los otros, como usted quiera. Es la misma cosa. Ok, entonces yo también les puedo preguntar cuál es el deporte más practicado en ese grupo de estudiantes. Fútbol. ¿Cuál es el menos practicado? Tenis. ¿Ves? Entonces son preguntas casi obvias, pero que al final de cuentas requieren un poquito de atención, un poquito de estar atentos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, vamos a hablar de las famosas tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias y en general la información que nosotros manejamos tienen por idea que nosotros procesemos la información. ¿Ok? Una tabla de frecuencias me ayuda a eso, a procesar la información y a ver qué tan frecuentemente ocurre un dato. ¿Qué es eso de la frecuencia? Y la cantidad de veces que algo ocurre. Vamos a tener varios tipos de frecuencias que son las que vamos a estudiar en las tablas. La frecuencia absoluta es la frecuencia más común, digámoslo así, la frecuencia que siempre estudiamos. Y una frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de... Entonces, a ver, rápidamente, pero súper rápidamente, vamos a ver cuánta gente está en clase. Un poquititillo de gente. Dice así, uno por uno, les voy a ir preguntando de acuerdo a al orden que me aparece aquí en la lista. Adriel, número de hermanos o hermanas. 2, profesor. 2, gracias. Y ahí les voy preguntando uno por uno. Voy a ir diciendo quién sigue porque aquí tengo que salir y entrar, es un desorden. Entonces, después de Ariel, Anthony, luego Christian, luego Dauer. Anthony, ¿cuántos? 2 también, Dos profesor. también. Ok, gracias. Christian. 2, profe. 2. Dauer. 2. El 2 como que está de moda, ¿verdad? Sí. Ok. Em, ahora Edgar H89, que no sé quién será. Inés y Hania, porfa. Edgar, ¿cuántos hermanos o hermanas? Él tiene 1. 1, ¿ok? Esta persona que se llama o que se presenta como H89. 3, profe. 3, Hania. 2, profe. 2, y se me olvidó que era el último, qué vergüenza.
Jeffrey, creo. No, Inés, Inés, qué vergüenza, Inés. 6, profe. 6. No, hombre, ya usted rompió el molde, ve. Muy bien. Gracias. Luego, ahora sí, sería Jeffrey, Joshua, o no sé cómo se pronuncie, Estela y Michael. Jeffrey, 3, profe. 3. Muy bien. Joshua o Joshua, no sé, qué vergüenza. Una. 1. ¿Y cómo se pronuncia? Joshua. Joshua. No, se me En fue. el registro, sí, en el Sí. registro hay un fallo ahí. No estaba tan difícil. Yo me hice bolas. Ok. Después era Estela, Michael. Buenas noches. Yo tengo 8 hermanos. 8. Michael, Buenas noches, conmigo 4, profe. 4. Ok. Y ¿quién más me ayuda? Dice que falta por aquí. Rodrigo, Wesley. Nada más, Rodrigo y Wesley. Ok. Rodrigo. Rodrigo creo que tiene 0, por eso no dice. Y Wesley. Tengo 2. 2. Perfecto. Ok. Por cuestiones de la tabla, para que no me quede tan distante y tan... Voy a decir que, ya no me acuerdo quién fue, la compañera que me habló de que tenía 8 hermanos. Vamos a pensar que le caen muy mal 3 de esos 8 hermanos, entonces ella solo quiere tener 5. No, porque los datos me quedan muy distantes y la tabla me quedaría un poquillo fea. Voy a poner que ella tiene 5 hermanos. Ok. Pero es nada más con fines didácticos. Quiera mucho a sus hermanos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar los conceptos que hemos visto y además crear una tabla de frecuencias que viene siendo el concepto nuevo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes por la población de mi experimento, ¿quién sería la población de mi experimento? Nosotros, ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros, yo tuve leyes. Los los hermanos. alumnos suyos, Ok. sus Los alumnos. hermanos serían. Los estudiantes. Los 16 estudiantes. Muy bien. Los estudiantes, ya pueden decir los 10 estudiantes que están en clase o los estudiantes de octavo que se conectaron a matemáticas. Ok. Hay que aclarar esa última parte. No solo los estudiantes y no solo los de mate de octavo, sino que hay que decir que se conectaron porque son a los que les pregunté. Muy bien. Ok. La muestra. ¿Quién sería la muestra? La muestra serían las unidades Hermanos. hermanas. La muestra sería la misma. La muestra siempre es un grupo de la población. Pero ¿qué pasó? Yo les pregunté a todos. Y como yo les pregunté a todos, entonces todos son la muestra. Entonces aquí la población es igual a la muestra. ¿Ok? Recuerden que cuando van a decir quién es la muestra, tienen que tener el cuidado de usar prácticamente las mismas unidades, ¿verdad? Siempre tiene que hablar, si arriba decía estudiantes, que la población en la respuesta tiene que ser estudiantes. Puede ser una parte de los estudiantes o todos los estudiantes. Pero tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Yo no puedo decir que la población son estudiantes y en la muestra voy a poner teléfonos celulares. O sea, tiene que ser concordante, tiene que coincidir. Muy bien. ¿Cuál es la variable en cuestión? Cantidad cuantitativa. Eso. No me la clasifique. Profe. ¿Cuál es en sí la variable? ¿Qué les pregunté yo a ustedes? Una cualidad, ¿cuántos hermanos? No. Ok, Los hermanos. es el número de Profe. hermanos. Sí, dígame. Soy Rodrigo, es que tenía problemas antes con no podía activar el audio. Yo Ok, tengo, yo le puse un 0, pero usted me ayuda a corregir. ¿Cuántos hermanos son? sí, son 8 hermanos. 8. No le voy a hacer lo mismo, Sí, compañera. Le voy a poner un 6 ahí, porque nosotros tenemos un tope. Ya más de 6 no contamos. Está bien. está bien. No, es por el dato de ahorita que voy a hacer una tabla y con 8 se me va un poquito muy largo. Está bien, gracias. Entonces, está mejor el 0, yo creo. Bueno, vamos a ver. Ya tomamos esos 3 primeros conceptos, población, muestra y variable. Ahora sí, ¿qué tipo de variable tengo? Cuantitativa. ¿Quali o quanti?
Cuantitativa. Ah, muy bien, es una cuantitativa porque cuando yo respondo un número. Vean las respuestas que ustedes me dieron. Sí, si yo les hubiera dicho el nombre de un hermano, ustedes me dicen José, María, Raquel, lo que quieran. Esto ya no es un número. Entonces ya aquí sí sería cualitativa, pero yo no les pregunté el nombre, les pregunté la cantidad, el número de hermanos. Y vean que con solo ver esa palabra, con solo conocer esa palabrilla, ya ahora sí yo sé que es cuantitativa. Donde dice número, ya es una cantidad. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok, no está tan rudo esa parte. Está bonito, está bonito. Fácil está octavo. Qué fácil está octavo. Muy bien. Ahora sí, vamos a tomar a todos esos datos y los vamos a unir, los vamos a procesar, los vamos a llevar a una tabla de frecuencias, así se va a llamar el siguiente concepto que vamos a estudiar. La tabla de frecuencias, como les hablaba hace un rato de la palabra frecuencia, la frecuencia básicamente se refiere a qué tan a menudo ocurre algo, con qué frecuencia. Entonces, ¿con qué frecuencia vas al baño? Voy 3 veces al día. ¿O con qué frecuencia se lava los dientes? Una vez por semana. He visto más de uno. En fin, al final de cuentas, la idea es crear una tablita y que en esa tablita yo haga un resumen de la información que obtuve. ¿Ok? ¿Qué voy a poner en esa tabla? Bueno, en esa tabla yo voy a poner la variable que estoy estudiando. Y luego el dato o la cantidad que me responde a esa frecuencia. Entonces, al lado izquierdo lo primero que voy a poner es la variable. La variable va a ser número de hermanos. Después de ahí voy a poner, insisto, la frecuencia. Hice la tabla un poquillo grande porque voy a aprovechar y voy a poner varias cosas. Hay varios tipos de frecuencia. Entonces las voy a ir, se las voy a ir presentando para que ustedes se den cuenta de cuáles son los tipos de frecuencia con los que normalmente nos vamos a topar. Pero para llenar la tabla inicialmente con las primeras 2 columnas van a bastar. Digo inicialmente, pero de a poquito vamos a ir viendo las otras. Entonces, la primera columna es la variable. Y yo no pongo variable, sino que pongo cuál es esa variable. Entonces dijimos que era número de hermanos. ¿Ok? Yo me voy a asegurar que voy a hacer tantas líneas como posibles resultados tengan. Vean que los resultados empiezan desde el número 1 y por el corte que hicimos llegan hasta el número 6. Entonces yo voy a poner una tabla desde el 1 hasta el 6. ¿Ok? Estos no son resultados. Estos son en realidad la cantidad de hermanos que yo tengo, pero no me dice que hay un hermano, no. Me están diciendo que cuando yo ponga aquí en el lado de la frecuencia, ahora sí voy a pensar en cuántas personas contestaron tener un hermano. Ok, vamos a ver. Entonces yo voy a ir a los datos individuales y voy a empezar a buscar. ¿Cuántas personas dijeron tener un hermano? 2. Entonces aquí hay un unito y aquí hay otro unito. Fueron 2 personas. ¿Cuántas personas dijeron tener 2 hermanos? 6. 5, 6. Muy bien. Entonces la frecuencia es 6. ¿Cuántas personas dijeron tener 3 hermanos? 2. Ajá. ¿Cuántos 4? 1. 5 1. y 6. 1. Creo que 2. había 2. Ajá. Ujú. Ok, cuando yo llego a este punto, yo voy a buscar el total. ¿Ok? El total es muy importante porque el total me dice que yo estoy tomando en cuenta todos. Ese total siempre lo tengo que revisar. Entonces yo llegando aquí voy inmediatamente a buscar el total. Voy a sumar 2 más 6 más 2, ya llevo 10, 11, 12, 14. Tengo 14, ese debe ser mi total, yo aquí lo apunto. Pero para estar seguro voy a contar acá arriba.
1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. 6 y 2, 8 y 2, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo que checar, porque si por alguna razón ese número no coincide con el total, metí la pata, ¿verdad? Si aquí vinieran 15, quiere decir que no incluía alguno. Si aquí vinieran 13, quiere decir que lo conté doble, etcétera, etcétera. Entonces es importante hacer ese pequeño chequeo, revisión. Entonces vean que el concepto de frecuencia es un concepto muy fácil, muy simple. La frecuencia es qué tantas veces me topé la respuesta. Por ejemplo, el que tiene mayor frecuencia es el número 2, porque el número 2 aparece 6 veces. Por eso esa es la mayor frecuencia. Y eso nos lleva a otros conceptos. Al concepto de moda, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo dije, el número 2 parece que está de moda? ¿Por qué dice ese comentario? Bueno, porque yo soy el profe Porque se repite, usarlo, pero, ¿por qué? porque se Que se repite repite varias varias veces. veces. No solo varias veces, sino en comparación a los demás es el que más se repite. Porque el 3 también se repite. O el 6. Pero el que realmente más veces se repite terminó siendo el número 2. Y de ahí el concepto de moda. Entonces, si yo les pregunto por la moda, ¿qué me responderían ustedes? 2. Ok, la moda es el 2. Muy bien. No es el 6, que es el número más alto. No. La moda es el 2. Decir tener 2 hermanos lo dijeron 6 personas y por eso es la moda. El 6 en sí no es la moda. El 6 me sirvió para saber quién era la moda. El que tenga la frecuencia más alta, esa es la moda. Ok, ese es un detalle que debemos cuidar. La frecuencia más alta es la moda. Entonces en nuestro ejercicio, la moda vendría siendo el número 2. Muy bien. Ok, yo les hablé de que habían otro tipo de frecuencias. Bueno, esta es la frecuencia que podríamos llamar frecuencia absoluta. Después de la frecuencia absoluta está la frecuencia... perdón. Era la F, qué vergüenza. Está la frecuencia relativa. Y después está la frecuencia relativa porcentual. Esas son normalmente las dos columnas que se utilizan extra para llenar una tabla. Vamos a ser muy claros. Me podrían preguntar solo por la frecuencia o me la podrían ampliar a estas dos o solo a una de las dos. Entonces por eso es importante manejarlas todas, pues cualquiera nos puede salir. ¿Cómo encuentro una frecuencia relativa? Escuchemos el concepto como tal, escuchemos el nombre. Cuando yo digo relativo, estoy refiriendo a que relaciona. ¿Ok? Entonces, cuando algo se relaciona, voy a tomar a dos circunstancias diferentes. Ok. La frecuencia, bueno, entonces aquí vamos a apuntar la frecuencia absoluta, ¿verdad? Ya dijimos, la absoluta es como contar, como decir cuántos cumplen la característica que yo estoy buscando. Pero la frecuencia relativa básicamente lo que hace es tomar a la frecuencia absoluta y dividirla entre el total. Está relacionando a la absoluta contra el total. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa del 1? Entonces, ¿qué tanta relación tiene el 1 con todos los datos? Entonces yo digo, hay 2 veces el 1 entre 14 datos. Eso se pasa a números decimales, me da un número feillo. No sé si alguien me ayuda. Un séptimo es que 0, ay. Me perdí. No sé. Bueno, ustedes me dicen 0,14. 14. Ok, gracias. Con el 6, que sería la frecuencia del número 2, entonces yo divido a 6 entre 14 y la misma historia.
uso la calculadora y ella me va a decir, no sé, 0,43, algo así. 32. 42, perfecto. Y sigo con todos los demás de la misma manera. Y de esa forma yo consigo todos los resultados. Los que son 2 entre 14, que hay varios, ya sé lo que da 0,14. Los que son 1 deberían dar como 0,07, supongo. Ok. Cuando yo encontré todas las frecuencias relativas, todas, ya ahora lo que me queda, perdón, ya ahora lo que me queda, básicamente es sumarlas para confirmar lo que va a pasar, lo que debe pasar siempre. La frecuencia relativa siempre tiene que ser 1. ¿Ok? Pues aquí tiene que dar 1 a la fuerza. Y aquí tiene que dar 100 a la fuerza. ¿Qué pasa si no me da el 1 a la fuerza? Puede ser que algunos numerillos estén por ahí mal redondeados. Entonces, si el resultado es muy cercano al 1, no importa, lo podemos dejar pasar. 14, 14, 28, 40, 50, 70. No, eso está mal. ¿Están seguros que va a 0,14? Eso me dio a mí. ¿Qué es lo que se hacía ahí, profe? Dividir. Entonces, 2 sobre 14 o 2 Profe, pero creo entre que 14. 2 es en la segunda 2 dividido entre 14 es 0,14 y se puso 0,42. Ah, gracias, sí. Una requete contra capital. Gracias. Dicha que vino. Ok. Sí, definitivamente ya sé yo que es salvajada. 40, 40, 84 más 14, 0,98 nos está dando. Hay algún poquito ahí de decimales que se quedan perdidos, pero no pasa nada. Tal vez si le ponemos a esto 0,8 ya nos cierra en 1 en su totalidad. Es cuestión de redondear, ¿verdad? Pero ahí es un poco más difícil. Y cuando voy a hablar de la frecuencia relativa porcentual, es básicamente multiplicar a esta señora por 100. Entonces esto me va a dar 14, esto me va a dar 42, otros 14, aquí me va a dar 8, otros 8 y otros 14. Y de nuevo, si lo sumo, me daría el 100%. Insisto, si por alguna razón no me da exacto, me da casi tan exacto, casi tan exacto, no importa, yo lo puedo, o sea, lo podemos pasar por alto. El asunto, insisto, fue que algo aquí no se redondeó, pero no es tan grave. Sí es importante saber o pensar o entender que ya si me da muy lejos del 1 o muy lejos del 100, algo estoy haciendo mal y tengo que ir a revisarlo, como la tontera que estaba haciendo yo aquí, que puse un número mal. Eso es una forma para darme cuenta, ¿verdad?, que está malo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, algo que haya quedado ahí en el aire, que no esté del todo claro? Que se ve mejor esta vez que el examen que pasó. Sí, eso sí. Este es un examen muy, o más bonito, digamos. Generalmente es de los tres es el más bonito, el que más fácil entendemos o interpretamos. Y por lo general también es el que mejor nos va. Digo por lo general porque hay de todo tipo de casos, ¿verdad? Pero bueno, Te lo pedimos, señor. esperemos que les vaya Correcto. muy bien. Después de tener esa información, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, al procesar la información, nosotros podemos presentar gráficos o algún tipo de diagramas o de representaciones que nos vayan a que nos vayan a ayudar, simplificar gráficamente, simplificar hacia la vista, ¿verdad? Eso es muy importante. Así que esa es la idea. Entonces,
Ustedes me dicen. Las diferentes formas o las diferentes representaciones que nosotros utilizamos, ¿verdad? Corresponden, insisto, a ayudas gráficas visuales. Las más comunes son los gráficos de barra, que estoy seguro en algún momento los han visto. El diagrama circular o gráfico pastel también se le dice. Y bueno, hay otras alternativas. Si ustedes en algún momento han utilizado el Excel nos ayuda mucho a verificar. Hay dispersión, hay puntos, hay otros tipos de gráficos con los que uno puede representar las informaciones. Cada uno de los gráficos tiene sus propias características, ¿verdad? Entonces vean que normalmente se hacen las tablas de frecuencias primero y de las tablas de frecuencias se crean los gráficos. Ok, estos son ejemplos de otras situaciones. Aquí, por ejemplo, dice calidad del servicio. Entonces había un ejemplo donde se estaban valorando las cantidades, la calidad del servicio, perdón. Y aquí está la frecuencia, es decir, cuántas personas o cuántas opiniones hay para cada una de estas clasificaciones. Ok, entonces el servicio probablemente fuera bueno, me imagino que esa es la B, excelente, bueno, regular y malo. Entonces vamos a decir que el que más tuvo fue el bueno. Hay cerca de, no sé, 21 a 22 opiniones que piensan que el servicio fue bueno. Hay otros 12 que piensan que el servicio fue excelente, mientras que unos 11 andan pensando que el servicio fue regular y otros 6 que fue malo. Bueno, aquí están los números, ve yo bateándolos y aquí están. Listo. Entonces, básicamente, es solo representar, es solo tomar los datos que pusimos en la tabla de frecuencias con la frecuencia absoluta y representar esos datos en un eje coordenado. El gráfico de barras se hace a partir de un eje coordenado. No creo que ustedes les pongan a graficar. Sin embargo, sí a interpretar. Entonces es importante de nuevo volver a prestarle atención a los detalles. Acá me dice valoración. Entonces yo sé que todo esto que está aquí abajo corresponde a valoraciones. Acá me dice frecuencia. Entonces yo sé que todo esto que está aquí a la izquierda corresponde a cantidad de. Pues la frecuencia es eso, una cantidad de personas que cumplen con esto. Entonces ahí tendríamos más o menos la información. Vienen otros grafiquitos con los que ustedes van a poder trabajar. Aquí hay más ejemplos. La moda ya la habíamos visto porque era algo, digamos que más o menos bonito. Entonces, con eso nos la vamos a jugar. Ok. Un estudio de mercadeo patrocinado por una empresa de comestibles encuestó a algunos jóvenes de un colegio para evaluar un nuevo producto lanzado por la fábrica el mes anterior. Y los resultados se muestran a continuación. La E significa excelente, la B muy bueno, la R regular, la M malo y el NR no responde. Perdón. Y aquí están todos los resultados que se obtuvieron. A partir de aquí vamos a crear una tabla de frecuencias. Y se refiere a ustedes. En este momento los voy a dejar trabajar. Voy a mandar a que hagan una tabla de frecuencias con la información que está aquí. Empecemos a trabajar. Yo me voy a silenciar. Necesito que ustedes empiecen a trabajar y ahorita lo revisamos. Chiquillos, se los pido por favor, en serio, inténtenlo. No se queden viendo para el ciprés, no se vayan para otro lado, no se levanten, no vuelvan a ver para otro lado, no cierren. No, en serio, inténtenlo. Trabajen, por favor. Ya casi lo revisamos.
las 10. A las 9 son las de la U, las del Connection a las 10. Ay, qué olor de pies, qué loco. ¿Qué más ratonado? Uy, estaba más arratonado. Por ahora me tomo uno de... No, pero mientras tanto ellos están ahí. Y no lo quiero ponerme a jugar, ya se lo trae. No, de orinar, vale. ¿Qué se va? ¿Dónde está la... Chan. ¿Dónde está la bolsa que usted me dijo que podía usar? La de tela. Porque es para mañana. Tomorrow. Yo creo que está en la pastilla. ¿Por qué la busquen en la mañana? En el medio. Y si no, en la acá afuera. Préndala así. De milagro lo apagaron, ¿no? Echa, no quedaron tan dulces. Mi miedo era que quedaran muy dulces, ¿no? Por lo menos 4 o 5 veces pensé en ese. ¿Todavía no ha entrado? No. En rellenar ese bendito cajón. Todos los días voy a rellenar el rellenar. ¿Quedaron muy dulces? No, por eso no quedaron. ¿Cuál cajón? El jabón del baño. Todos los días, a cada rato. Hoy como 3 veces y nunca fui. Bueno, voy a seguir, gracias. Sí, ahora que lo vi fue que me... Ay, Dios, no puede ser que apenas sean las 9:06. Es increíble. Ay, Dios mío, ¿por qué es tan temprano? Bueno, vamos a ir trabajando juntos. Yo sé que tal vez no tengamos todavía lista la tabla, pero no importa. Vamos a ir juntos a ver qué tal nos va. Ok. Vamos a ponerle todas las columnas a la tabla. Entonces vamos a poner 4 columnas. Una columna para la variable. Digamos que acá. Y las otras 3 columnas. Una para la frecuencia. Otra para la frecuencia relativa. Y otra para la porcentual. Una consulta. El diagrama de barras
No, no, no. Es, No lo. ok, es que yo lo hice en barras. Sí, sí, excelente. No, digamos, es como para que ustedes se vayan familiarizando, pero básicamente todavía no lo hagan, no vamos a trabajarlo como tal. Ok. Va a interesar más que ustedes interpreten a que fabriquen, a que realicen. Por el momento no, esas cosas las hace Excel, las hace, entonces tranquilos. De hecho no estaría mal que un día sacáramos un ratito, pero como nunca hay clases, nunca hay espacio de clases, pero sería bueno usar un ratito para eso. Entonces, vamos a empezar. Hice una tabla sin contar mucho, sin pensar mucho y sin ver mucho. Ahorita nos fijamos. ¿Qué pongo arriba? ¿Qué va de primero? Frecuencia. Entonces, la frecuencia va en realidad de segundo, ¿verdad? Ajá. Ahí es lo de los jóvenes del colegio, ¿no La es? variable. La variable. ¿Cuál es la pregunta aquí? Aquí tiene que ir la variable, pero yo no pongo variable. Yo pongo cuál es la variable. Clientes. O sea, escribir variable no sirve. La variable es clientes. ¿Qué me responde la gente a la variable? La gente me responde excelente, bueno, regular, malo y no responde. Entonces, si yo digo cliente, la persona me dice excelente. Creo que no. ¿Cuál es la Nuevo producto. Sí. No es que se le están haciendo a unos jóvenes. El nuevo Ajá. producto es. Ok, esto es una evaluación del nuevo producto. Entonces, yo estoy evaluando Evaluación. al producto. Ok. Entonces, en el peor de los casos, sí puedo poner evaluación del producto, nuevo producto, algo que se le parezca. Ok, ay. Evaluación. Yo voy a poner la P porque no me cabe mucho. Muy bien, la evaluación del producto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las clasificaciones que yo le di a ese producto? Entonces ya lo vimos. Excelente. Ajá. Excelente, bueno, Bueno. Malo. malo Regular. y no responden. Excelente. Entonces tengo 5, Luego. me brinqué regular, perdón. Tengo 5 opciones. Excelente, bueno, regular, malo y ni siquiera respondieron. Ok, entonces sí, todo lo demás me sobró. Listo, la tablilla quedaba ahí. Puedo inclusive dejar el campo para el total. Y si no, pues no pasa nada. ¿Cómo hago para averiguar realmente cuáles son o cuál es la frecuencia? Porque es el dato que sigue, ¿no? ¿Cuál sería la frecuencia de, por ejemplo, Son 9. 5. No, son 5. En excelente fueron 5, profe. Excelente 5. 1, 2, 3. No es que desconfíe de ustedes, ¿verdad? Pero por aquello. 4, 5. Muy bien. Vamos a irlos tachando, vamos a irlos completando. Entonces la frecuencia es 5. El número de veces que salió lo que me están diciendo aquí atrás. Bueno. 9. 9. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Tengo 9 buenos. ¿Cuántos regulares? 5. 5. Ok, 1, 2, 3, 4 y otro más 5. Siguen los malos. 3. 3 malos. 1, 2 3. y 3. ¿Y cuántos no responde? 2. Muy bien. Entonces ya completo la tabla. Voy a sumar porque necesito el total. 24. Ok, 24. muy bien. Ustedes hacen la sumita aquí. Y esto 24. Me fijo en realidad si hay 24 datos. Y veo que hay 8 columnas de 3 datos cada columna. 3 por 8, 24. Está súper bien. Tengo 24 datos. Muy bien. Excelente. Entonces me quedo con que incluí todos los elementos que necesitaba incluir. Ahora, después de la frecuencia, que esta es la frecuencia en realidad absoluta, viene la frecuencia relativa. ¿Cuánto sería la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es, por ejemplo, 5 entre 24. Y lo meto a la cálculo. ¿Cuánto sería eso? 0.20. Muy bien. 0.20, exacto, 20, 21, 19. No, 20. 20, ok. Aquí hay otro de 5, entonces de una vez tomo el mismo dato. Con 9. 0.37. Ok.
Con 3. 0.12. Y con 2. 0.08. Este sí me está quedando lejos en el redondeo. 20, 40, 70, 80. ¿Qué diablos pasó aquí? 8, 20, 40, 60, 97. 0,97. Bueno, ahí en el redondeo nos quedamos botados en alguna parte. Vamos a pensar que así está más o menos bien, pero insisto, aquí debería darnos 1. Y cuando hablamos de la última columna, que es la frecuencia relativa porcentual, lo que vamos a hacer es multiplicar eso por 100. Debería darnos el 100%, pero bueno, con esos asuntos de redondeo nos está dando 97. Digamos que en teoría, pues por ahí va el asunto. Y esta es básicamente la tabla de frecuencias. Así de simple, jóvenes. Así de simple. A alguien le costó mucho, a alguien la vio muy enredada. O ya al final de cuentas siempre se entiende lo que estamos haciendo. Una consulta, profe. Sí, ahí. ¿Tiene que ser menor de 100 o exactos? Mayor no. También podría ser mayor si redondeamos para arriba y nos podemos pasar siempre alrededor de muy poquito. La idea es que ojalá no nos pasemos, pero sí. Ok. Sí, va a andar por ahí. Ya les dije que en esa parte, eso depende mucho del total de datos. Si yo uso 20, si yo uso 25, da exacto lindísimo. Pero si yo uso otra cantidad de datos, en el redondeo siempre se pierde algún numerillo y casi nunca da exacto. Entonces no hay problema. No es tan grosero a la hora de castigarse. Entonces, por ese lado tranquilos. Ya si me les da 0,88 o 0,92, ya ahí sí algo hicieron mal realmente. Pero en Y términos... en la parte final, profe, Ujú. en la parte final es, ¿cómo es? Lo multiplico, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? La frecuencia 5, digamos, relativa. en el caso, 5 por 100, ¿o cómo lo hago? La frecuencia relativa. Ves que la tabla tiene 3 nombres, digámoslo así. Esta es la frecuencia absoluta. Esta es la relativa y esta es la relativa porcentual. O sea, esta es esta misma, pero con por ciento. Entonces es esta por 100. Por 100%. Le No, pongo lo por 100. último. No ponga el por ciento, nada más ponga el por 100. Entonces agarra toda esta columna y las va multiplicando 1 por 1 por 100. Y aquí va obteniendo los resultados. De uno. Sí, señor. Profe, lo volví a hacer y digamos, le puse después de los, por ejemplo, el punto 37, ¿verdad? Le puse el 5, al otro le ok, puse el claro. 8 y entonces da 999. Claro. ¿A cuál le puso el 5 y a cuál el 8? Sí, esas eran por redondeo. Ok, al 20, bueno, al 12 le puse un 5, ¿verdad? Ujú. Al 20 le puse un 8. Al 20 se redondea a 21. Ya con solo ese arreglo. Sí, entonces lo volví a hacer prácticamente. y le puse esos y entonces le dio 999. Ujú. Pero si le ponemos el resto, le va a dar el 1 siempre, entonces. Claro. Sí, no, de hecho, mientras más decimales, más exacto va a ser. Pero con 2 Sí, decimales no está malo. Pero si Ok, redondean, no hay problema. ok, listo. Gracias, Sí. muy bien. No, usted más bien, de eso se trata. De eso se trata, que ustedes vean cosas, que ustedes noten cosas. Eso es lo que más nos interesa. Bueno, estos conceptos con los que nosotros trabajamos son conceptos muy generales, ¿verdad? Aquí hay mucha información que ustedes pueden leer, que pueden resolver, porque hay ejercicios, porque hay de todo un poco. Hay muchísimas informaciones. Alguna vamos a trabajar. Aquí viene un poquito más claro el asunto. Ejemplos de la frecuencia relativa. Por ahora nosotros no vamos a ver las acumuladas. Nos vamos a quedar con la frecuencia absoluta, con la relativa y con la relativa porcentual. Aquí decidieron ponerle porcentaje, pero es lo mismo, es frecuencia relativa porcentual. ¿Okay? Las acumuladas las estudiaremos probablemente en otro nivel. Incluso a veces ni siquiera se ven en el cole y llegan hasta la U.
No es nada del otro mundo. Es ir acumulando, es ir sumando lo que llevamos. Pero hacen muy grande la tabla y realmente no manejamos ese tipo de información. Ok. Puede pasar que nos den tablas y que nos pidan que las completemos. Eso es algo muy común. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a buscar el manejo de las tablas. Vamos a ver si... Yo no sé si yo les había puesto algún examen aquí. Me parece que no, ¿verdad? Sería buenísimo. No, creo que no. Ya me acordé, no. Bueno, no importa. Ok. Vamos a llenar alguna información. Y ustedes van a construir una tabla. Pero... es más, les voy a dar la tabla y ustedes van a completarla solamente. Ok. Entonces, a ver cómo nos va. A ver si lo logramos. Si lo logramos hacer o no. Vamos a recordar las características, ¿verdad? Las características son las mismas. Vamos a tener siempre el lado izquierdo de primero en la primera columna a la variable que estoy midiendo. Y después vamos a tener todo lo demás, que todo lo demás serían las frecuencias. La frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la porcentual. Así que mientras yo voy anotando o inventando el ejercicio, ustedes van repasando los conceptos conforme van cayendo, ¿verdad? Entonces, para que vayan pensando un poquito en lo que tiene que pasar. Ok, voy a poner algunos ritmos, como ustedes son gente más o menos no tan nuevísima. Voy a pensar que a ustedes les gusta, no sé, otros ritmos que andan por ahí que no son necesariamente el reggaetón. Los ¿Perdón? ritmos feos de hoy en día. Feos. Ok. Esos son gustos, ¿verdad? Pero sí, la mayoría son feos. Pero volvemos a que son gustos. A ellos sí les gusta mucho. Nosotros ya estamos como grandes. Algunos son pegajosos, pero ni así son bonitos. Muy bien. No sé. Así voy a cerrar. Y vamos a ir aquí con la frecuencia absoluta. Luego vamos a ir con la frecuencia relativa. Y luego con la relativa porcentual. Ok, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que hay 8 aquí. Voy a decir que esta es una encuesta, una pregunta que le hicimos a 25 personas, ni siquiera estudiantes, a personas en general, ¿verdad? Y que esas 25 personas, bueno, estos fueron los datos que obtuvimos. Ok. Ok. Aquí serían 0,40. Aquí en 0,25. Aquí un 32%. Listo. Vamos a dejar esta tabla, si no me equivoco, si no me fallan los números, no me deberían de fallar. Ajá, la vamos a dejar así. Sí, correcto. La voy a dejar así. Y vamos a ver cómo rellenamos los espacios, ¿verdad? Aquí afuera vamos a rellenar espacios. Y los espacios que están adentro también los vamos a rellenar, evidentemente. Ok. Vamos a intentar resolverlo. Les voy a dar un minuto para que lo piensen. Incluso pueden en voz alta divagar con los compañeros. Yo todavía no voy a decir ni si algo está bueno o está malo. Los voy a dejar que ustedes tiren la información al aire y ahorita revisamos a ver cómo llegar a esos resultados.
Ok, ¿quién me regala datos? A ver, empecemos por los más fáciles. ¿Dónde están los más fáciles? Los más fáciles están en la última línea. Porque los más fáciles son los totales. Son sabidos, digámoslo así. Siempre nos vamos a enterar de ese total. Casi siempre en la redacción va a decir el total de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de personas o de objetos o individuos o de mediciones que se hicieron. En este caso se le preguntó a 25 personas. Eso significa que el total de la frecuencia absoluta es 25. Así de simple. ¿Qué dijimos de la frecuencia relativa? Que siempre vamos a pensar que eso va a ser un 1. ¿Qué dijimos de la frecuencia absoluta? Que siempre vamos a pensar que eso es un 100. Esos son los fáciles, esos son los casi que teóricos, casi de memoria, casi sencillos. Ahora, ¿cómo? Sacar los que están más completos, ¿no? Claro, esa es la forma más sencilla, muy bien. ¿Cuáles podrían ser? El 8 y el 5. Muy bien, el 8 y el 5 son los que están más completos en forma horizontal, solo les falta un dato. Ok, de los dos, el más fácil, en realidad los dos son fáciles, pero el más fácil empecemos con el 5. Ok, ese 5 ¿qué aporta a lo que falta? Lo que falta es un porcentaje. El porcentaje 25. excelente, sale del mismo número que estaba antes, de la frecuencia relativa. Solo que multiplicarla por 100. Entonces eso lo convierte en un 25%. Muy bien, súper fácil. Ahora, antes de ir al 8, inclusive podría contestar hacia abajo para ver cuál es el porcentaje del rock. ¿Por qué? Porque si sumo todo esto, lo que me falte para llegar a 100, ese va a ser el porcentaje del rock. Ah, ok. Y creo que lo hice mal, déjenme ver. 40, 65, sí, porque me dio aquí 0,40, wow. Ah, qué mal con mis números. No sé sumar, disculpen. Ok, ahí va un 0,35. Eso hay que hacerlo un poquillo más pensado. Según mis números iba bien, pero ya vi que no. Ya vi que algo me brinqué. Ok. Ah, perdón, ya encontré el error. Sí, sí. Profe, pero a mí sí me da. Sí. Ajá. No, creo que el error está en el 5. En el 5 no era 25, era 20. Ese fue el error. Hice mal ahí. Sí, 0,2. Sí, 0,2 o 0,20, muy bien, como ustedes lo prefieran. Sí, perdón, ahí fue que hice mal mi número. Por eso esto no se puede hacer como tan a la ligera, pero en fin, ahí está. Listo. Entonces corregimos ese más bien, el del 5, la frecuencia relativa aquí. Gracias y disculpen. Ok, entonces al corregir este dato, por supuesto que hay que corregir también la frecuencia porcentual, pero esa como la calculamos nosotros no hay problema. Muy bien, entonces ahora sí lo que nos faltaría es la frecuencia relativa porcentual del rock, que la podemos encontrar, insisto, con lo que falte para llegar a 100 o tan fácil como agarrar a este señor y multiplicarlo por 100. Cualquiera de las dos formas. Entonces eso termina siendo un 40%. Si yo sumo esto que está acá, tiene que darme el 100% y en efecto me lo da. Muy bien. Entonces ahora sí, ya el salsa, digámoslo así, ya quedó completo. Ya tiene todos los datos. Ahora nos están faltando datos de rock, merengue y bachata. Bachata es el que más falta. Entonces el que vamos a dejar de último sin duda alguna. Y vamos a ir con los otros. ¿Cuál de los otros busco? Bueno, habíamos pensado, planeado desde el principio que íbamos a ir al merengue, que tenía dos datos y solo le faltaba una. ¿Verdad? Entonces, 0,32. Ah, muy bien. Es muy fácil, ¿verdad? Si este era multiplicar, 8. el otro es dividir entre 100. Entonces me va a dar 0,32. Por lo tanto, el 8% también lo puedo dividir entre 100, me da 0,08. Sumo y en efecto eso me da 1. O sea que voy súper bien. Ahora, ¿cómo obtengo los números que me están faltando?
el de rock y el de bachata. Bueno, aquí hay... El resto, Muy bien. 25, 8 y 5 quedan 12. Ajá. Y de esos hay que ver cuál de los dos es. Ok, esos dos hay que repartirlos, pero no los puedo de mitad, ¿verdad? Bachata No, son no dos, se da. profe. Ajá, ¿y por qué? Exacto. ¿Cómo sabemos que son dos? O sea, muy bien, porque sí son dos. Porque digamos, el 0,40 como en salsa me da 0,20 a 0,40 serían 10 personas en rock. Muy bien, esa relación se puede hacer, no siempre se da. O sea, No, por eso, pero digamos, Pero yo sí. saqué el doble a la Ajá. mitad y, Sí, te ¿entiende? entendí. No, justamente es lo que estaba resaltando, digamos. No siempre va a haber una expresión que sea el doble de la otra, no siempre voy a poder verlo. Profe, yo lo que hice Está súper fue bien. empezar a dividir, Ajá. empezar a restar. A uno le puse 10 a que me diera 40 y al otro a que me diera 8. Bueno, Así empecé. como es un complete se vale, porque digamos sigue siendo una opción. Pero hay una forma más, evidentemente más rápida, ¿verdad? Más matemática de llegar. Y es haciendo el proceso contrario. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué hacíamos nosotros para conseguir, por ejemplo, este 0,20? ¿Cómo conseguía yo este 0,20? Este 0,20 yo lo agarraba de dividir 5, que es la frecuencia absoluta, entre 25, que es el total. Si yo divido eso, la cálculo me va a dar 0,2 o 0,20. Ok, entonces el número que yo necesito aquí, cuando lo divido entre 25, me va a dar 0,38. Entonces, cierto número dividido entre 25 me va a dar 0,09. Pero ustedes aprendieron ahorita a hacer ecuaciones. Y en las ecuaciones yo simplemente lo que me estorbaba lo pasaba al otro lado. Y yo quiero saber cuánto vale este señor, el 25, que divide, lo paso al otro lado a multiplicar. Y eso me da el resultado. Eso me da 2. Entonces aquí va a ir un 2. Y ya no hace falta ni que calcule este, aunque también lo puedo calcular de la misma manera. Este señor dividido entre 25 me tiene que dar 0,40. Quito el 25 que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y de ahí es donde consigo que vale 10. Pero insisto, si no, yo puedo sumar, como hicieron los compañeros, 8 más 2, 10, más 5, 15. ¿Cuánto me falta para 25? 10. Okay. Insisto, esto es un complete. Aquí ustedes pueden aprovecharse de esas teorías locas que nos inventamos todos como para llegar al numerillo, al resultado. Pero básicamente lo ideal es que tengamos un fundamento matemático. Ese es el fundamento matemático, eso que está ahí. Ok. Mejor como lo dijo usted. Esa es la idea, que lo logremos hacer así porque es una forma muy general. A veces buscando el resultado nos perdemos, hay que hacer muchos y muchos y muchos cálculos y no cierran, ¿verdad? Hasta que alguno cierre. Ahora, la relación que hizo el compañero también está muy buena. A veces pasa. ¿Cuál fue la relación? Ok, véalo aquí. Yo encontré que 0,40 es el doble de 0,20. Entonces, el número que va aquí tiene que ser el doble de 5. Tiene que ir un 10. Entonces, los que me faltaban, que aquí no estaba el 2 en ese momento, yo sumo 10, 15, 23. ¿Cuánto falta para 25? Faltan 2. Entonces, ese número es el que va a ir ahí arriba. Esa también es otra opción. No es tan exacta, porque lo repito, no siempre me van a dar algo que sea el doble del otro, pero si encontramos alguna relacioncilla de ese tipo, la podemos jugar. Entonces, de eso se trataba y esa era la idea. Casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre este tema, porque es relativamente fácil, lo preguntan así. Hay una alta probabilidad de que lo pregunten de esta manera. Y si no, pues ustedes hacen la tabla y esto ya más fácil. Aquí hay muchísima práctica en ese sentido, para que ustedes lo vean, lo lean. Yo sí creo que nos van a preguntar por un poquito de análisis. Voy a ver si estos ejemplos son de análisis porque no me acuerdo. Ajá. Y vamos a pensar. Ok, aquí dice. El gráfico muestra la cantidad de alumnos aprobados y desaprobados. Bueno, qué bonito concepto. En matemática en la universidad. Obsérvalo y contesta 2 preguntas. Ahí está el gráfico. Lo que está en celeste son los que pasaron. Lo que está en rojo son los que se quedaron. Y si empezamos a analizar, acá dice año y acá dice número de alumnos. Entonces en el 2005, aquí está la cantidad de estudiantes.
en el 2002, en el 2003, en el 2004. ¿Okay? Son varios años en cuestión. Ahora sí, vamos a las preguntas. ¿En qué año el porcentaje de desaprobados con respecto a los aprobados fue del 75%? Ok. ¿Cuántos se quedaron en comparación a los que pasaron? Eso es más o menos lo que me están pidiendo. Algunas cosas las puedo descartar a pura vista, ¿verdad? A mí me están pidiendo que el porcentaje de los que no pasaron en comparación a los que sí pasaron es un 75%. ¿Ok? Está claro que en todos los años pasaron más de los que se quedaron porque la rayita azul es más larga. Ok. Si nos vamos al año 2002, ni siquiera lo voy a revisar. ¿Por qué? Porque es demasiada la cantidad que sí pasaron contra los que no pasaron. Nada que ver. ¿Ok? Las relaciones las voy a tener que buscar entre números más cercanos. Cuando yo hablo de un 75%, el 75% es 3 de cada 4. Son 3 cuartos. ¿Ok? 3 no pasaron, 4 sí pasaron. Eso es lo que me quiere decir este 75%, básicamente. Entonces, si yo pongo el 75% en la cálculo me va a decir que es 0,75. Con la tecla del Super Daniel, ustedes lo pueden convertir a fracción. Y ahí es donde se dan cuenta que cada 3 de 4. 3 de 4. Entonces vean los números. Por ejemplo, los que se ven más cercanos son en el 2004. Yo voy a agarrar el 150, que son los que no pasaron, y el 200, que son los que sí pasaron. Y esos son los números con los que voy a trabajar a ver si se ocurre. Entonces yo digo 150 entre 200, lo meto a la cálculo y la cálculo me va a decir 0,75. O sea que este es. Si yo hubiera utilizado, por ejemplo, el año 2005, el año 2005 sería 100 y 200. Entonces cuando yo agarro 100 y 200 y lo meto a la cálculo me da 0,5 o 0,50. Ya con solo eso me da cuenta que no servía. Ven, ese tipo de detalles son los que me dan la respuesta. Entonces la correcta fue el 2004. Todo este tipo de cosas son relaciones que vamos a sacar a partir del dibujo. Todo eso es un análisis a partir del dibujo. Ok, no sé si hay alguna duda con esa pregunta. Bueno, cuando me hablan de porcentajes, ¿verdad? Me enredan un poquillo porque no es exactamente el tema en estudio, pero tiene que estar por ahí. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Profe, pero digamos un ejemplo. Si dice 150, ¿verdad? Me imagino que de personas, de estudiantes, o Sí, algo así. correcto. Son 150 estudiantes. En Ve el que aquí dice. 2004, o sea, ¿por qué se divide entre 200 en ese caso? Porque es la relación, ve lo que dicen. ¿En qué año el porcentaje de desaprobados con respecto a los aprobados es de 75? Entonces hay que relacionar los que no pasaron contra los que sí pasaron. Por eso los que no pasaron van arriba y los que sí pasaron van abajo. Esa es la relación. No pasaron arriba con respecto a abajo. Ah, ok. En el 2004 hay 200 y hay 150. Sí, habría Así que es, ¿verdad? analizar todos los años, exacto. Habría que revisar todos los años. Si lo hacemos en el 2005 sería 100 sobre 200. En el 2004 lo vimos, 150 sobre 200. En el 2003 serían 100 sobre 300. Y en el último serían 50 sobre 350. Cuando yo hago todo eso en la cálculo, es la cálculo la que me dice cuál da 75% o 0,75. Acuérdense que el por ciento, si usted le pone 75% y le da igual, ella se lo pasa a 0,75. Es lo mismo, es el equivalente. Entonces de ahí es donde sale la relación. ¿Verdad? El número que me dieron. Gracias, profe. Con gusto. Y nos iríamos ahora a la otra pregunta que también tiene que ver con ese gráfico. ¿En qué año ocurrió el mayor porcentaje de desaprobados con respecto al total de alumnos matriculados por año en dicha universidad? Ok. Les voy a en realidad preguntar cómo normalmente se hace esto. Creo que las preguntas aquí están un poquillo más elevadas en comparación a lo que siempre se hace.
Por ejemplo, ¿en cuál año hubo más gente que se quedó? 2004. En el 2004, Ok, en 2004 se quedó más gente. ¿En cuál año se quedó menos gente? 2002. 2002. 2002, Muy bien. ¿En cuál año hubo más matrícula? 2002. ¿Seguro? 2004, no. 2005. 2004, 2005. ¿Cómo sé en cuál año hubo más matrícula? Pues tengo que sumar el total de gente, los que pasaron y los que no pasaron. En el 2004, Ok, 2002, ¿cuánta? porque fueron 200 más 150, 350. No, en el 2002, sí, porque fueron 400. Y en el 2003. En el 2003 fueron 300, 400. Ah, y en el 2001, 2005, perdón. 2005 fueron 200 más 100, 300. Ok, entonces si les pregunto eso, la respuesta habría sido 2003 y 2002. Ok, todos esos detalles a veces están implícitos, están escondidos. Eso sí se los van a preguntar de esa manera. Ok, eso sí es más probable, eso sí es más... Entonces, interpretar el grafiquillo, ver el dibujo, interpretarlo un poco. Vamos a ver, aquí hay otro. Observe las preguntas de la 50. Observe y conteste la 59 a la 63. La pregunta dice... Ah, bueno, perdón, el gráfico dice antes de ver las preguntas. Velocidad en metros por segundo y tiempo en segundos. Esos datos son importantes, no se pueden dejar botados ni perder, porque de ahí interpreto. Ok. ¿Cuál fue la velocidad a las 8:32? ¿6? Aquí está a las 8:30, a las 8:30. 12, profe, más o A la menos. derecha. Vamos a llegar hasta arriba. No llega hasta el 12. ¿Qué le pasa a esta línea? Sorry porque se me... A veces la pizarrilla me corre todo. Va como de aquí para arriba. Entonces, menos de 12, pero más de 6. El problema es que todas las opciones lo tienen. Cuando ustedes les pregunten algo así, generalmente se los van a preguntar descartando posibilidades. ¿Ok? Entonces, Como como de 10 10. más o menos. Ok, viendo las opciones, debería ser... Ajá, está más de la mitad entre el 6 y el 12. El único que está más de la mitad entre el 6 y el 12 es el 9.5. Porque la mitad entre el 6 y el 12 sería el 9. ¿Verdad? Y como está para arriba, más hacia el 12, entonces vamos a tomar al 9.5. Pero en esto sí, las ambigüedades se evitan. ¿Verdad? Tal vez en este ejercicio lo que buscan es como más precisión, pero no, nosotros a ustedes sí se los preguntamos con algo más tranquilo, más directo el número. Por ejemplo, ¿a qué hora fue 13 metros por segundo? Mentira, nosotros los preguntamos a los 12 metros por segundo, a los 15 o a los 20, números que estén. No como el 13 que no está. Entonces hay que hacer escala o suposiciones. Entonces no sirve. Ok, entonces la pregunta hubiera sido, por ejemplo, a los 12. ¿A qué hora la velocidad fue de 12 metros por segundo? A las 8:30. 8:42 y 8:57. Ok, en todo el lapso que está aquí fue esa velocidad. Desde las 8:42 hasta las 8:57. No solo esos dos puntos, sino en medio. 8:43, 8:44, 8:45, bla, bla, bla. Todos esos valores tienen una velocidad de 12 metros por segundo. Ahí la velocidad fue constante. Ahí no cambió. Esos son más o menos el estilo de las preguntas que les van a salir. La tabla de decisiones todavía no. Creo que se lo van a ver en español. Entonces no se los vamos a enseñar. Ok. Recuerden que la información no solo es un gráfico, también puede ser en tablas. Entonces ahí podríamos tener, ¿verdad? También informaciones. Ok. Esto es un histograma. Ok, esto que está aquí, ¿lo ven? Parece un gráfico de barras, pero en realidad se llama histograma. ¿Cuál es la diferencia de este señor a un gráfico de barras? La principal diferencia es que las barritas no están separadas.
En un gráfico de barras yo tengo una barra aquí, la otra viene aquí. Hay un espacio entre las barras. Aquí no. Y todo el mundo está pegado. ¿Ok? Es porque los resultados van de un punto a otro. Entonces, también tiene su significado, ¿verdad? Dice la pregunta. Esto indica la distribución de edades de un grupo de personas. Aquí dice el número de personas y acá dice las edades. Muy bien. Entonces la pregunta. ¿Cuál es el total de personas encuestadas? Esta sí es una pregunta que nos hacen muy seguido en los Marque con X cuando nos dan esto. O en esto lo usan mucho en Marque con X o en completes. Nos dan un gráfico y nos hacen varias preguntas. En este ejercicio, ¿a cuántas personas le preguntaron? 32. A 32 personas, ¿están seguros? ¿Cómo conseguir ese número? Por las cantidades de la izquierda. Ok, voy a ir sumando en realidad. 30, ¿no? Voy a ir 32, sí, sumando profe. los datos. Ok, aquí hay 4. Ojo, no puedo sumar estos números a como salgan. Tengo que sumar los totales. Aquí hay 4. Aquí llega hasta donde está el 8. Aquí llega hasta donde está el 12. Aquí llega hasta donde está el 6. Y aquí llega hasta donde está el 2. Entonces, esto sí es lo que sumo. 20 por acá. 10 más 30, 32. Correcto. Es correcto. 32. Muy bien. ¿Qué porcentaje no excede los 40 años? Ok. Viendo el dibujo, todavía no me contesten el porcentaje, sino en sí la cantidad de personas. ¿Cuántas personas no exceden los 40 años? Quiere exceder, pasarse, tener más. Entonces, ¿cuántos no exceden los 40 años? Voy a buscar las edades y voy a buscar el 40. Los que lo exceden van para la derecha. Estos se pasan, estos sí lo exceden. ¿Ok? Los que no les alcanza, los que no lo exceden, van para atrás. Entonces, yo voy a contar de aquí para atrás. Esa es la pregunta, ¿cuántos no exceden? Entonces, antes los apunté aquí arriba, aquí había 4, aquí había 8 y aquí había 12. Sería 50. Ok, primero, sí, en porcentaje tal vez, pero cuando les hablo de cantidad de personas, ¿cuántas serían? 24. Serían 24 personas. Y si nos vamos a porcentaje, habría que dividirlo entre el total y multiplicarlo por 100. Es como una frecuencia relativa porcentual. Entonces yo divido esto y multiplico por 100. No me va a dar 50, de hecho me va a dar 75%. Ok, pero eso lo hacemos con la cálculo. Eso es todo. Si la pregunta fuera al revés, por ejemplo, ¿cuántas personas son mayores de 20 años? ¿Cuántos tienen más de 20? A ver. ¿20? Vamos a ver si es cierto. Vamos a sumar. ¿Cuál es el límite aquí? 30. Aquí hay 8 personas. 28, creo. Otras 6 y otras 2. Sumemos. 20, 26, 20. Tiene toda la razón. Hay 28 personas mayores a 20 años. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es todo, chiquillos. Así es como va. Por ahí queda el asunto. Vamos a ver. No sé si hay alguna duda hasta lo que hemos hecho hasta el momento. No, sí, casi.
Está bien. Ok. En cuanto a los tipos, ¿verdad? De gráficos, ¿verdad? Recuerden que va a ser importante que nosotros apenas reconozcamos, no hay necesidad de memorizar demasiado, y lo vamos a decir. Solamente los, digamos, los que son redonditos se van a llamar gráfico pastel, los que tienen barritas, o sea, el nombre lo vamos a sacar casi que a conclusión, ¿verdad? Es demasiado sencillo. Es poco probable que me pongan a averiguar más allá. Así que nos vamos a quedar tranquilos con los gráficos y vamos a recordar otros conceptos. ¿Cuáles serían o cuáles podrían ser esos otros conceptos? Bueno, vamos a hablar de el promedio, vamos a hablar de la media. Yo creo que ya es algo que ustedes relativamente conocen y si no, pues no importa. A ver, la media aritmética o promedio básicamente va a consistir en la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué tal que yo les diga que igual que antes, 3, 6, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 1. Ahora hice la misma pregunta que de antes, 3, 6, 9. Ajá, la misma pregunta de antes, pero se la hice a menos gente. ¿Y cuántos hermanos tenían? Les pregunté a ustedes. Y esas son las respuestas que me dieron. Entonces, a ver. ¿Cómo encontramos o cuál sería la media aritmética o el promedio de ese conjunto de datos? ¿Qué me pueden decir? Profe, no es la suma de todos y dividirlo por las cantidades. Exacto. ¿Y cuál sería? Por ejemplo, ¿entre cuánto hay que dividirlo? Creo que hay 26. 26. Okay, 26 es el resultado de la suma. Pero la pregunta es ¿entre cuántos lo divido? Entre Profe, 9. Entre 9. 9. 9. ¿Por qué 9? Que es la suma de cada uno de esos números. Ok, más El que la total. suma es cuántos números hay, ¿verdad? 9. Entonces son 9 números. La suma es lo que está arriba, eso es lo que me dio 26. Y 26 entre 9 sería mi resultado. Que no va a dar ni 3, va a dar 2,90 y algo, me imagino. Y ese sería el resultado. 2,8888888. Ok, 88. Sí, redondeado 2,9. Está bien, perfecto. Eso es más o menos lo que tenemos por ahí. ¿Todo el mundo de acuerdo? Correcto. Bueno, está bien. Entonces yo pensaría que estamos bien. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún detalle que quieran aclarar, ¿no? Profe, ¿por qué fue entre 9? Ah, ok. Porque eran 9 los datos que tomamos, ¿verdad? Yo le pregunté a 9 personas, digámoslo así. Entonces yo cuento cuántos resultados tengo y tengo 9 resultados. Entonces eso es lo que... Ah, ya, ok. Y ahí lo pasó a SD y le dio 2,82. Exactamente. Ya con ese ya da lo que tiene que dar. ¿Estamos? Estamos, sí, ahí, profe. Buenísimo. Antes de irnos, pues ya casi es hora de irnos. Sé que ya deben de estar cansados, pero vamos a hacer uno más. Uno más antes de irnos.
Y sí, de nuevo, la misma historia. Les voy a anotar, no sé, cuántas veces han venido a clases. Le pregunté yo a todos ustedes en este semestre y estas fueron sus respuestas. Estas fueron las respuestas. Ahora sí, les voy a preguntar por el promedio, que es lo mismo que la media aritmética, que es lo que acabamos de hacer, y por la moda. Ok, todavía no me dan las respuestas, trabajenlo y ya lo revisamos, pero no se vayan tampoco, o sea, pónganse a trabajar este último segundito, ya casi nos vamos. Ok, empecemos con lo más fácil del caso. Lo más fácil del caso sería la moda. ¿Quién me ayuda? El 6. ¿El? 6. 6. Correcto, ¿por qué la moda es el 6? Porque se repite El número que más se repite. Es el que más se repitió. ¿Se repitió cuánto? 3 veces. 3 veces. La moda no es 3, o sea, no es la cantidad de veces, no. La moda es el número. Y el número es el 6. 3 veces 6. Exacto, entonces ahí estamos, aunque la moda es el 6. Ahora sí, ¿quién es el promedio? ¿Cómo encontrar ese promedio? Sumando cada uno de esos números del número de personas que se les preguntó, ¿no? O las veces de las personas que asistieron a la clase. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, 12. ¿Cuántas personas o cuántos datos tengo ahí? 12. Tengo 12, o sea, cuando ya 12, sí. voy a dividir entre 12. En la suma no, pero en la división sí. Ok. ¿Y cuánto da eso? 59. 59. 59. 59. 59. Ok. 12 por 5 habría 60, así que esto da 4,91. Y básicamente 91. ese es 91. Ese es el promedio, ¿verdad? Ese es el promedio. Recuerden que el promedio también se le pone X con techito. Es la misma forma de representarlo. Exactamente así. Listo, más o menos. Bueno, viendo la hora y viendo la situación, creo que aquí vamos a quedar. Si Dios quiere, la otra semana continuamos. La verdad es que creo que lo hemos aprovechado bastante el día de hoy. Así que muchas gracias por la asistencia y nos vemos la próxima.